Muy bien, amigos, continuamos con más aquí en Negocios 360 y hoy vamos a conversar con Christophe Robillard, CEO de Cashing, que es una plataforma que nace justamente en una época bastante complicada, ¿no? 2020-2021, pasábamos la pandemia, pero bueno, estas crisis nacionales, mundiales, siempre son oportunidades para algunas personas que lo ven así. Christophe, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Valeria. Cuéntanos un poco de la historia de Cashing, ¿no? Cómo nace, me comentaba fuera de cámara que ustedes empezaron a andar en el 2021, año muy complicado por la pandemia, pero ¿cuál fue la idea que dio, digamos, luz a este proyecto? Mira, todo esto parte, la realidad, de una historia bien larga que tengo con mi socio, que venimos trabajando ya hace 10 años juntos. Nosotros lanzamos Easy Taxi, el aplicativo amarillito en el cual uno pedía taxis en Perú hace mucho tiempo atrás, y desde ahí hemos venido trabajando juntos. Post la venta de Easy Taxi a Cabify, estuvimos nosotros 2 años más ayudando a consolidar regionalmente la compañía, y de ahí estuvimos 1 año ayudando a lanzar la primera billetera independiente en Perú. Y ahí es donde aprendimos que realmente no había tanto valor en solamente una billetera, sino en conseguir que la gente pueda obtener un crédito. Y ahí es donde realmente agregamos valor, porque la gran mayoría de la población hoy en día ya está bancarizada. Eso quiere decir que tiene una cuenta bancaria, sobre todo si tienes un smartphone, si tienes conexión a internet. Sí, es muy fácil, te descargas una aplicación, te tomas un selfie, sacas una foto a tu documento de identidad, tienes una cuenta bancaria. Pero de ahí a que el banco confíe en ti, que pases a obtener un crédito, eso es prácticamente imposible para alguien que no tiene ingresos formales, un historial crediticio. Ahí es donde con mi socio decidimos que teníamos que encontrar una forma de solucionar este problema y también de hacerlo de forma inmediata. Porque la mayoría de soluciones que habían cuando nosotros empezamos en Cashing eran solamente alternativas donde uno tenía que tener como 6 meses de ingresos recurrentes, formales, en una billetera, en algún tipo de plataforma para acceder a crédito. Nosotros necesitábamos resolverlo para que sea de inmediato, que es lo que hoy en día tenemos. Y en sencillo, ¿cómo podrías definir a Cashing? Es una plataforma que ofrece préstamos a personas que de repente frente a un banco grande, a una caja, no tiene acceso a ese dinero. Se podría decir que sí. Cashing es un aplicativo que te descargas en tu celular Android de forma gratuita y en cuestión de pocos minutos, llenando algunas consultas que hacemos y algunos accesos que te pedimos en el celular para nosotros poder llegar a hacer un correcto underwriting, como se dice, que es una evaluación crediticia, es que podemos ya confiar en un usuario nuevo. Estamos atendiendo hoy en día a más de 2.000 nuevos cada semana. Estamos entregando más de 1.000 créditos por día, así, y de forma completamente automática. Ya al inicio te puedo contar cómo habíamos empezado, pero hoy en día ya es en cuestión de segundos es que tienes tu crédito aprobado y en tu cuenta. ¿Con cuántos clientes arrancaron y con cuántos están ahora o han cerrado el 2024? Mira, cuando empezábamos al inicio de 2021 y era todo MVP, como se dice, Minimal Viable Product, es un producto mínimo viable. Partimos con una aplicación muy básica que era prácticamente un formulario como los de Google, donde llenabas información y yo detrás era todo, la automatización era yo, monomático como se podría decir. Yo recibía la información de los clientes, hacía una evaluación rápida y entregaba el crédito. Inclusive al inicio lo hacíamos desde mis cuentas personales porque todavía no habíamos constituido la compañía, y luego también a la hora de pagar los usuarios me pagaban a cualquier cuenta de cualquiera de los principales 4 bancos, a todas las billeteras. Ahí es donde aprendimos cuáles eran los canales preferidos por los usuarios, y lo que decidimos fue atender a los primeros 100 clientes de esta forma. Y una vez que validamos que realmente podíamos controlar el riesgo, que es realmente el mayor problema que hay en dar créditos, claro, no es conseguir a quién darle dinero, porque estás vendiendo dinero, eso es muy fácil. Claro. El problema es decidir bien, correctamente, a quién le puedes prestar y a quién no. Y eso lo hicimos con los primeros 100, hoy estamos atendiendo a decenas de miles. Al cierre de 2024, ¿cuántos clientes tuvieron? Al cierre de 2024 ya hemos atendido a más de 100.000 personas a nivel nacional. De 100 a 100.000 personas es un paso bastante grande. En 4 años, sí. Teniendo en cuenta, claro, el tema de la pandemia. Ahora, ¿cómo? Imagino que los filtros para definir a quién le dan dinero o a quién le prestan dinero o no ha ido como poniéndose más robustos, son más, digamos, están como 3, 4 pasos por delante, digamos, para evaluar el tema de los riesgos o tratar de minimizarlos. ¿Cómo ha cambiado eso?
Mira, nosotros partimos con distintas estrategias. Como se dice mucho en la fintech, en startups, hemos pivoteado, por así decirlo, de ideas de cómo controlar el riesgo, hasta que finalmente hemos ido mucho por el lado de la data, de la información. Estamos hoy en día procesando más de 500 variables cada vez que otorgamos un crédito, y esto está basado en la data que obtenemos del celular del usuario. Por eso es muy importante que el usuario, así como nosotros estamos dispuestos a confiar en él y darle un crédito, tiene que confiar en nosotros y darnos acceso a información de su celular, porque según el comportamiento del cliente es que nosotros podemos tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, nosotros vemos las aplicaciones que tiene instalada una persona, y no es que no te voy a decir, digamos, que hay decisiones binarias, porque todo entra en nuestro modelo de Machine Learning, que ahora se le dice inteligencia artificial, pero desde antes eso era la computadora aprendiendo. Termina tomando una decisión según un score, digamos, un ranking, digamos, que es continuo. Pero, por ejemplo, si es que un usuario tiene descargadas varias aplicaciones de apuestas digitales, quizás no es una persona que sea tan atractiva para darle un crédito, porque el tipo de uso que le suele dar al dinero. Si es que tú tienes una necesidad de un crédito, pero a la vez estás haciendo apuestas, probablemente tu comportamiento crediticio no sea bueno. Y así como eso, hay muchísimas, digamos, más data que obtenemos del celular, con el cual podemos, digamos, llegar a tomar ese tipo de decisión. Ahora, ¿cómo se compone su público? Es decir, ¿son más mujeres, son más varones? ¿De qué edad tienen? ¿Qué información de repente cuando hablamos del perfil, ¿no? Mira, la verdad es que está muy parejo. Son un poco más mujeres, pero te diría que está muy cercano a la demografía nacional. No llegamos ni siquiera a decir que hay más de 55% mujeres que de hombres. Esto, digamos, se da también en parte porque nosotros nunca hemos sesgado nuestro modelo, nunca considera cuestiones como esa, como el género, digamos, de la persona, por un tema también ya de ética, moral. Claro. Más allá de que pueda llegar a existir algo, nosotros ni siquiera lo evaluamos porque... Simplemente es la capacidad que tienen para poder cumplir con sus obligaciones financieras, sí, a la hora de devolver. Incorporamos muchísimas variables, pero hay algunas que nosotros decidimos no por un tema, claro, por un tema ético, moral. Nosotros somos una compañía de impacto, digamos, venimos a darle crédito a personas que de otras formas no podrían conseguirlo, entonces por ahí no va. Sin embargo, lo que te puedo contar es que partimos nosotros dando crédito solamente a personas que daban crédito, que tenían negocios, y por ende era un crédito solamente productivo, se podría decir, porque siempre... O sea, para ser honesto, yo tengo antecedente en banca tradicional. Cuando estaba el HSBC acá en Perú, el banco más grande del mundo, había siempre... Yo venía con este prejuicio de que los créditos productivos suelen ser mejores en cuanto a menor riesgo, porque es dinero que se convierte en más dinero. Bueno, resulta que al inicio solamente empujábamos el producto por ahí, pero estos usuarios empezaron a traer amigos, que es con lo que más crecemos hoy, que son con referidos. Lo que terminó sucediendo es que estos amigos, no todos eran microempresarios, sino que eran personas también asalariadas, que eran dependientes, y resultó que los dependientes tenían un mejor comportamiento que los comerciantes, por así decirlo. Entonces, de ahí declaramos de que solo sabemos que nada sabemos, así que tenemos que seguir aprendiendo, y empezamos también a darle créditos a personas que eran dependientes, y va bien. Ahora, miden, por ejemplo, el porcentaje de morosidad, cuánto tiempo demoran o sea, ¿suelen cumplir? Porque, sí. O sea, cuéntanos un poco... A ver, acá hay dos formas de ver. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo prefiero agarrar y decir que tenemos cerca del 90% de repago de la cartera, mientras que otros prefieren decir, hay más de 10% de morosidad. Pero bueno, la verdad es que nosotros estamos dando créditos a personas que en el banco no le darían, y tenemos mejores indicadores de morosidad de los que tienen los bancos que atacan a los microcréditos. Entonces, vamos bien. Claro, igual tienen un plan de contingencia cuando de repente el incumplimiento se presenta, ¿no? O sea, ¿cuál es su punto de soporte? Nosotros tenemos un procedimiento de cobranza completamente ético y digamos, porque, de nuevo, como siendo una compañía de impacto, tenemos que, digamos, más allá de nuestros valores propios, tenemos que cumplirlos, y eso significa que el tipo de cobranza que hacemos es una cobranza en la cual se recuerda que hay este compromiso, y que en el peor de los casos lo que termina sucediendo es que tenemos que reportar a centrales de riesgos, a Infocorp, a Experian, los usuarios deudores, y eso los perjudica mucho. Es una cosa que yo intento
evitar como, digamos, como último recurso, porque realmente una persona que, digamos, por un crédito que a veces es tan pequeño como de 50 soles, porque son créditos que empiezan desde ahí hasta 800 soles. Es el mínimo, 50, el mínimo 50 800, soles okay. hasta 800 soles, como te conté, son inmediatos. Queremos que el usuario considere que somos el bolsillo secreto en el pantalón, que cuando necesitan ahí lo tienen. Pero por 50 soles, digamos, tener un mal récord crediticio que te perjudique de 3 a 5 años, que no puedas sacar otro crédito en todo el sistema financiero, es algo que hay que evitar. Pero bueno, o sea, lamentablemente eso es la contingencia de cuando alguien no paga un crédito. Ahora, es importante el tema de Cashi porque hay una brecha cuando hablamos de la inclusión financiera en nuestro país. Fue bastante evidente cuando pasó el tema nuevamente de la pandemia. Permíteme regresar a ese punto porque creo que fue un punto de quiebre que develó ciertas necesidades en temas de ahorro, en temas de infraestructura en colegios, hospitales, pero también el lado financiero, ¿no? Con las billeteras digitales, etcétera. Sí, de hecho nosotros veníamos de operar una billetera digital y encontramos de que no se podía dar crédito bajo los estándares tradicionales bancarios porque los usuarios no cumplían con eso, y ahí es donde decidimos que teníamos que encontrar una solución alternativa que permita decidir muy rápido y con mucha certeza. Es donde empezamos a construir y terminamos en este camino en el cual es la data que alimenta nuestro modelo de Machine Learning o inteligencia artificial. Ajá. Con lo cual llegamos a poder tomar una decisión certera de crédito. ¿Con cuántos trabajadores empezaron? ¿Cuántas personas eran cuando se funda? Mi socio y yo son con quienes empezamos. Yo hacía todo lo que no era tecnología. Mi socio es un genio en tecnología, en producto, en data también. Digamos, es el socio con el que cualquier persona de negocios quisiera empezar una compañía de tecnología. Y fuimos contratando más personas a lo largo del tiempo. La primera persona que contratamos fue en abril de 2021, que era un amigo con el que ya habíamos trabajado antes también en Cabify. Y de ahí se fue incorporando más personas. Al día de hoy somos 35, lo cual es un buen número para la cantidad de personas que atendemos. O sea, estamos atendiendo más de 1000 créditos por día y solamente con 35 personas. O sea, todo el proceso está automatizado y por eso es que se puede, ¿no? Pero sí tenemos un equipo de atención al cliente que suele ayudar a los usuarios con cualquier duda. Ahora, Christoph, cuéntanos un poco cómo fue tu paso antes de fundar con tu socio Cashi. Me comentaste que estabas chambeando, trabajando en el sector de la banca, también estuviste o participaste en el tema, por ejemplo, de la adquisición de Cabify con la plataforma, pero ¿cómo empieza? Tú eres ingeniero de profesión, ¿no? ¿Fue tu primer trabajo el tema del sector de la banca? Mira, sí, yo saliendo de la universidad entré a trabajar, haciendo mis prácticas profesionales. Originalmente para eso postulé al banco HSBC. Por suerte decidieron de que mi perfil daba para ser ya contratado y entré directamente a la banca comercial. Y en paralelo yo estaba haciendo el proceso de ingreso también para McKinsey, que es la consultora de estrategia número 1 del mundo, y por suerte también ingresé, y por eso me decidí quedar 6 meses en banca, y de ahí pasé a trabajar en la consultora. Estuve cerca de 2 años ya con planes de irme a estudiar un MBA en Estados Unidos, y recibí ahí un salvavidas de emprendimiento, siempre lo cuento así, cuando me ofrecen de Easy Taxi lanzar la operación en Perú. Yo en una sola reunión que tuve con el que era Gustavo Vaz, se llamaba mi jefe, que era el gerente de operaciones global, que vino a Perú y me mostró cómo funcionaba una aplicación de taxi que no había visto nunca. Dije, wow, esto es el futuro, y ya, me lancé a la piscina y por suerte fue una experiencia súper grata, de los años más bonitos, porque yo siempre dije que ahí me pagaban para ser emprendedor prácticamente, porque tenía toda la presión de emprender, pero con un salario. Claro. En Cashi los primeros varios meses, casi años, no existía salario, porque así es cuando recién empiezas, ¿no? Entonces estuve en total 6 años, incluyendo la venta Cabify. Desde el primer año fue que se sumó a nuestro equipo José Manuel, que es mi socio. Él tenía un rol, pasó por operaciones, pasó por tecnología, pasó por producto, pasó por data, se paseó por toda la compañía, y ya tras la venta Cabify nos encomendaron a nosotros terminar de manejar la fusión de ambas marcas a nivel regional, porque a Perú le había ido muy, muy bien con Easy Taxi, y nos encomendaron eso. Estuvimos como 2 años y de ahí... ¿Con qué cargo entraste a Easy Taxi? Como country manager, que es, obviamente, decir gerente general, pero cuando tenía 23 años. Eso es una de las cosas así muy locas.
Y también ya, si es que voy un poco a mi historia personal, se lo debo a McKinsey, claramente, que me hayan ofrecido eso tan chibolo, porque me contó mi jefe en ese entonces que él le escribió a todos los trabajadores de McKinsey y realmente el único que le contestó fui yo, la invitación. El perfil que uno suele tener como consultor no suele ser el perfil que uno tiene como emprendedor, así que yo era de esos consultores reprimidos, o sea, emprendedor reprimido haciendo consultoría y por eso creo que encajó muy bien ese cambio. Ahora, tu madurez fue bastante rápida cuando tú asumes como country manager en Easy Taxi. O sea, con 23 años te quedaste 6 años, o sea, lideraste este proceso, ¿no?, de adquisición, pero en estos 6 años, ¿qué aprendiste? O sea, ¿a quién escuchaste? Porque es importante esto de escuchar a gente que ha recorrido más que uno, ¿no? Sí, a mí no me quedó de otra que madurar rápido. De un año para el otro tenía un equipo de 120 personas solamente en Perú. Habíamos lanzado ya 6 ciudades y era enorme la responsabilidad y también tuve que pasar por momentos muy duros, como yo siempre recuerdo, mi cumpleaños es el 29 de noviembre y un 29 de noviembre me indicaron que tenía que despedir el 30% de la compañía porque así funcionaba el fondo de inversión que empujaba a la empresa. Rocket Internet hace eso, de la noche para la mañana dice, bueno, es hora de bajar costos y esto tienes que hacer. Entonces sí, aprendí muy duro. ¿Fue el reto más difícil? ¿Fue el punto, digamos, más difícil que enfrentaste estando en Easy? Ese fue uno de los retos más difíciles, pero ese, digamos, es uno estándar. Han habido, digamos, que creo que el más determinante para el éxito que tuvo Easy Taxi acá fue que originalmente el modelo de Easy Taxi era para que uno pueda conseguir un taxi de la calle rápido en ciudades, digamos, donde tienen un sistema de transporte público más desarrollado. Tú puedes confiar bastante en el taxi de la calle, inclusive está bien equipado, tiene un taxímetro y tiene una licencia para operar. Cuando me contaron que eso es lo que tenía que hacer acá en Perú, yo dije, espérame, ¿me estás hablando del Zetame? O sea, o el Zetaca, que es el de Callao. Escúchame, ese es un saludo a la bandera en Perú. O sea, eso no te brinda ningún tipo de seguridad. Tú en Perú levantas la mano y aparte no es difícil conseguir un taxi. Tú levantas la mano y te paran cuatro taxis. Claro. Entonces el modelo era completamente distinto de lo que... A ver, en Brasil, que es donde nace Easy Taxi, es muy difícil a veces conseguir un taxi público, sobre todo antes de que existan las aplicaciones. Y la idea surgió así, un día de alta lluvia en Río de Janeiro, el fundador de Easy Taxi no podía conseguir un taxi, se le ocurrió hacer esto. Entonces lo que yo planteé fue cambiar el modelo de Easy Taxi a que sea un modelo de seguridad. En vez de que te consiga un taxi rápido, te consigo un taxi de confianza, un taxi seguro. Que sabes que, o sea, vas a esperar, pero te va a llevar a tu casa, digamos, y tienes esa tranquilidad, ¿no? De hecho, antes existía justo esa compañía que se llamaba Taxi Seguro, que creo que lamentablemente fue uno de los que desapareció dentro de todo esto, pero sí, era conseguir un taxi seguro, el modelo que aplicamos. Y te compraron la idea de, ok, no vamos a dar un taxi rápido, pero sí uno seguro. Inicialmente me dejaron probar, ¿no? Porque de eso se trataba, y aparte creo que estaban muy distraídos lanzando muchos países, y de golpe se dieron cuenta que Perú avanzaba muy bien. ¿Cuánto creció Easy contigo a la cabeza? Llegamos a más de 1 millón de viajes mensuales, que era un montón. O sea, yo recuerdo cuando pasamos los 1000 viajes al día, que me parecía increíble, dije, ya, esto no lo para nadie. A partir de ahora, ya está. Pero llegamos a los más de 30.000 viajes diarios que generaban ese 1 millón de viajes al mes. Actualmente no sé en qué nivel va la compañía, pero yo sé que la industria en general de taxis por aplicativo ya están haciendo más de 20 millones de viajes al mes, o sea, cerca de 1 millón de viajes por día. Entonces ha crecido mucho en todos estos años y Easy Taxi fue la primera. Christoph, cuéntanos un poco de cómo fue este proceso. O sea, me quiero detener porque además de ser muy joven, las cifras que cuentas sí son, digamos, de admirar, ¿no? En un mercado bastante incipiente como era el peruano en aquellos años. El trabajo en equipo, ¿no? Te rodeaste de personas con perfiles muy distintos a los tuyos. ¿Cuál fue, digamos, el engranaje que hizo que tu figura o tu trabajo como country manager en ese momento se pueda fortalecer y se pueda cuajar? Sí, mira, una de las cosas que aprendí fue a rodearme también de personas con más experiencia. O sea, yo era el chibolo y realmente la mayoría del equipo con el que trabajaba directamente eran mayores que yo. No mucho mayores, pero con más experiencia. O sea, un par de años, yo tenía solamente 2 años de experiencia. Un par de años más de experiencia para mí era un montón. Entonces, contratar a alguien en vez de 23, de 25, era un montón. ¿Y solían escucharte?
Era muy difícil, digamos... Yo creo que una cosa que nos favoreció mucho en la generación millennial, por así decirlo, que ya ahora estamos un poquito viejos, pero en su momento es que era muy horizontal. O sea, todos muy soñadores Puertas abiertas. Puertas abiertas, o sea, nunca tuve una oficina. O sea, nosotros, o sea, en la oficina era todo abierto. Hoy es como que lo normal, los espacios abiertos para nosotros fue del día uno. Lo único que había eran salas de reuniones y punto. Y esa horizontalidad creo que ayudó bastante. La experiencia que trajo cada uno, mi socio, de hecho, era mayor que yo, aunque no tenía tanta experiencia profesional, pero sí mucha experiencia en tecnología y también en la teoría de estadística y mucho aprendizaje. Él es una persona autodidacta, aparte, él sí es ingeniero también, pero él en sistemas, él me hizo entender que había muchas cosas que quizás yo traía de metodologías o de prejuicios de consultoría, por así decirlo, que no se aplicaban en la realidad y que tenía que dedicarme a escuchar más a los usuarios. Claro. Él creó una herramienta para hacer encuestas en tiempo real en EasyTaxi y con eso empezamos a cambiar muchísimo cómo tomábamos decisiones, por ejemplo. Entonces, en verdad, sí, rodearte de gente más inteligente que tú es la clave, al menos en otras disciplinas que tú no dominas. Christoph, y para cerrar la entrevista, ¿qué le dirías a ese Christoph que arrancó bastante soñador, ¿no? con ganas de comerse el mundo en el sector y que ha ido saltando de un lugar a otro? Ahora ya con más de 35 años, como CEO de Cashin, una propuesta bastante interesante. Yo le podría decirle a un Christoph bastante conflictivo, creo que es el que estaba saliendo del colegio y ni siquiera quería estudiar la universidad y mi mamá me tuvo que forzar a estudiar, porque yo ya quería emprender. De hecho, yo ya desde el colegio tenía ciertos emprendimientos, pero... ¿Cómo qué? ¿Emprendimientos como cuál? Yo aprendí mucho, no sé si es que recuerdan, si es que conocen el programa Junior Achievement de la Universidad San Ignacio. Sí. Yo hice ese programa y la verdad es que aprendí muchísimo, tan rápido en cuarto de media, y en quinto de media yo ya estaba haciendo un negocio vendía ciertos artefactos de marketing para compañías. Me estaba funcionando bien, pero obviamente no iba a vivir de eso, pero en mi cabeza, para mí, yo ya era un crack y la estaba rompiendo. Pero mi mamá agarró y me cuadró y me dijo que tenía que hacer eso. De hecho, yo me iba a ir a estudiar a México, pero parte de lo que negociamos ya, ok, me quedo en Perú para poder continuar mis negocios, y así fue. ¿Y el mensaje que El mensaje que diría es que, oye, todavía yo no considero que ya llegué a donde voy, o sea, todavía hay mucho camino por recorrer, pero hoy es mucho más fácil, digamos, juntar los puntos para atrás y decir las oportunidades que he tenido. Yo ni siquiera pensaba en tecnología cuando estaba saliendo del colegio, no se me ocurría que iba a estar emprendiendo en tecnología, pero el camino me llevó y gracias a que, primero que estudié ingeniería, me fue muy bien académicamente, gracias a que me fue bien académicamente, yo pude ingresar a la banca y pude ingresar a la consultora número 1 del mundo. Gracias a que estaba ahí es que me confiaron a abrir EasyTaxi, gracias a eso es que yo aprendí tanto de tecnología, aprendí del mundo de Venture Capital, de levantar capital, y gracias a eso es que yo estoy hoy en día realmente en Cashin y que hemos logrado cosas increíbles. Somos la última compañía peruana en ingresar a Y Combinator, que es la aceleradora número 1 del mundo. Entra solo 1 de cada 100 de los que postulan. Y estamos ya trayendo muchos beneficios a la población, que una persona en cualquier punto del país, o sea, con solo internet pueda obtener un crédito, eso es algo que antes era impensable, ¿no? Entonces, es muy, o sea, mi recomendación quizás también hasta para cualquier emprendedor es no acelerarse, es ir paso a paso, pero digamos, al menos intentar de decir, ok, sí, que yo quiero ir a tecnología, que es nuestro caso, quizás no tengo que correr yo a lanzar mi compañía de tecnología, pero empezar a aprender más de esa industria, puedo entrar a chambear en cualquier startup que hay y es un aprendizaje de la patada como el que yo tuve en EasyTaxi. Perfecto. Christoph, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde en Negocios 360. Christoph Robiliar, CEO de Cashin, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.